Queridas amigas, queridos amigos, no hay mayor alegría que ver esta sala llena. Yo agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, tratándose de invierno, con tiempo amenazante. Agradezco muchísimo al Ayuntamiento el que haya tenido la idea y a Jesús Vázquez Almuiña, que aun desde fuera nos ha empujado, que haya tenido la idea de reunir aquí en estas conferencias a tres monstruos de la literatura española del momento. Agradezco a María Iglesias, que es la que nos ha empujado más directamente, y a sus ayudantes Raquel García e Isabel Valverde. Pues bien, yo decía, son monstruos porque cada uno de ellos ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Eso me parece increíble en el mundo en el que estamos. Y segundo, porque los tres son catedráticos, aunque Juan Eslava ha sido 30 años catedrático de instituto, pero tengo que decir que los catedráticos de instituto de hace más de 30 años tenían tanta valía como los catedráticos jóvenes de este tiempo, que tienen a veces muy poca preparación. Los tres son catedráticos, los tres son amigos míos y los tres han sabido perfectamente mezclar lo que es la investigación. Ya veréis cómo Juan fundamenta, como los demás, con gracia y con humor, todo lo que dice en una investigación profunda. Han sabido mezclar así la investigación con la divulgación graciosa de esos saberes que no se pueden quedar dentro. Y fíjense que la novela histórica nos une a los tres que están aquí, y yo mismo, que he escrito también un par de ellas, nos une y estamos convencidos que la novela histórica ahora es la que sale en defensa de la historia olvidada. Así que, Juan, y esto vale para la presentación de los tres, yo estoy encantadísimo personalmente de que estés aquí, todo el mundo también, y me vas a permitir solo un par de minutos para especificar un poco tu obra. Juan, desde hace aproximadamente unos 45 años, ha escrito 88 libros. Se dice pronto, 88 libros. ¿Cómo se consigue escribir 88 libros en 45 años? Pues levantándose a las 5 de la mañana, todos los días, sin fines de semana. Es un lector tremendamente empedernido, es un lector vicioso de la lectura, y de tal modo que a las 5:15 ya está devorando páginas y páginas. Un escritor es hijo de 1000 padres. Y yo creo que Juan en eso cumple con la definición. Es hijo de 1000 millones de lecturas. Juan tiene también, aparte de la novela histórica, ensayos. Es muy importante porque él es filólogo inglés, es decir, ha hecho una carrera de filología, ha estado en Inglaterra mucho tiempo y luego, tras sacar la cátedra, que como dije son 30 años, luego se ha dedicado también a la investigación. Tiene un montón de ensayos, no solamente novelas, y los ensayos cuesta mucho escribir. ¿Qué es lo que yo destacaría de Juan? Pues que que mezcla lo útil con lo dulce, como decía el poeta antiguo, que es todo gracia. Gracia, que mira la realidad histórica con humor y con una cierta dosis de escepticismo. Creo que eso es bueno, y de relativismo. Y luego tiene muchísimo interés por mezclar la historia con la arqueología y el punto de misterio, que tiene la historia. Tú sabes, Juan, que hay algunas personas que están aquí presentes que tienen como libro de cabecera tu Enciclopedia Eslava. Ciertamente, uno de sus libros se llama Enciclopedia Eslava, y hay gente que lo tiene y lo está leyendo una vez tras otra. Bueno, Juan, yo no te quito ni una palabra. Aquí tienes el público, luego me permitirás que le dé la voz a ellos por si te quieren preguntar algo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.
Bien, autoridades y queridos amigos todos, es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo porque yo, que me precio de conocer medianamente Galicia, nunca había estado en Bayona y ahora pues estoy muy arrepentido de... Pero, en fin, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Hemos llegado esta mañana y francamente he dado una vuelta por el pueblo y estoy absolutamente encantado de lo que he visto, así es que, y muy agradecido de ver que efectivamente han venido aquí tantas personas a oír lo que yo tengo que decir. Vamos a hablar, debo también decir a Antonio, bueno, obviamente ya han visto que es un buen amigo y por eso ha sido un tanto exagerado en mi presentación. Pero en una cosa lleva razón, sí, yo he escrito todos esos libros por algo, ¿no? Y es porque aquí está mi pobre mujer, que es la que me aguanta y es la que aguanta que yo me levante a las 5 de la mañana, algunos días no, algunos días a las 6. Y me ponga a escribir y esté un poco en mi mundo y, en fin, y ella se ocupe de todo lo demás. Así es, por ejemplo, estas fotografías que vamos a poner aquí, si salen, se ha ocupado ella de buscarlas y de hacerlas, ¿no? Porque yo soy un manazas en este sentido. A ver si no hay fallo. Bien, esto funciona. Esto que tienen ustedes delante es una página del atlas, bueno, uno de los primeros atlas que se hicieron. Sí, gracias. Uno de los primeros atlas que se hicieron en Mallorca, en el siglo XIII, hay una escuela, es una familia de judíos, Yehuda Cresques, que hace eso que ven, que no lo van a notar mucho porque están lejos, pero en fin, crean en mi palabra, al lado de ese círculo tan grande está Europa y al final de todo está China. Ese era el mundo cuando se hizo este mapa, en el siglo XIII, en el siglo XIV, hasta el descubrimiento de América. El mundo era solamente, la gente creía que solamente lo que había era eso, era un mundo muy limitado que prácticamente era Asia. Aquí tienen la visión que tiene ese mapa que hemos visto antes de Europa. Fíjense el detalle casi enternecedor de que abajo hay una línea roja, ¿lo ven? Es el Mar Rojo. Como entonces tenía tanta importancia la Biblia, el Mar Rojo, ellos pensaron que, bueno, si se llama Mar Rojo es porque será rojo. Así que el mar lo pone más o menos azul, pero el Mar Rojo está señalado rojo. Bueno, ese es el mundo de entonces. En ese mundo, desde la época de Roma, existía un camino, no había comunicación entre Oriente y Occidente. De hecho, entonces era muy normal que las personas vivieran toda la vida sin salir del mismo paisaje. El que nacía aquí en el pueblo, pues a lo mejor nunca en la vida había ido al pueblo de al lado. Es decir, que eso era muy normal, ¿no? Por lo tanto, nadie sabía que existía, más allá de España o de Francia o de Italia, los muy viajeros a lo mejor sabían eso. En la época de las cruzadas llegaron a conocer la otra fachada mediterránea, pero eso no se conocía. Sin embargo, había, como digo, desde la época de Roma, había una ruta que se llama la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, como ustedes ven ahí, partía de China y, atravesando países y desiertos, llegaba hasta Europa, con diversas ramificaciones, ¿no? Por esa ruta venían muchos productos de Oriente
entre ellos la seda, por eso se llamaba seda. La seda no se conocía en Occidente, ya saben ustedes, la seda sale de unos gusanos segregan ese hilo tan fino, tan sutil. Eso, por supuesto, cuando llegaba un velo de seda a Roma, eso lo usaban solo las emperatrices y eso era una cosa desconocida en Occidente, alcanzaba grandes precios. Pero además de la seda venían otras cosas, ¿no? Esa ruta de la seda, el primer occidental que la describe, porque la recorrió, fue Marco Polo. Marco Polo, que es un italiano, usted sabe, escribió estando precisamente en la cárcel, tenía mucho tiempo para escribir, escribió El Millón, que era un libro donde él describía sus viajes. Él describía no solo lo que había visto, sino también lo que había oído. De manera que en ese libro de Marco Polo hay muchas fantasías. Dice, por ejemplo, que en China hay palacios de jade, con los tejados son tejas de oro. Dice exageraciones como que allí las perlas y los rubíes es una cosa que circula con gran variedad, porque en fin, todo el mundo lleva en el bolsillo unos cuantos. Es decir, habla auténtica fantasía de cómo era aquello, ¿no? En esa ruta de la seda también llegaban a Occidente, llegaban especias, es decir, el clavo, la pimienta, todo eso, ¿no? Perfumes, y, en fin, todos esos lujos orientales. Aquí ven las distintas ramificaciones que tenía la ruta de la seda. Algunas, como ven, iban por tierra y otras iban por mar. Pero en cualquier caso todas llegaban a la fachada mediterránea y desde ahí, ya en la Edad Media, se ocupan del comercio de las cosas que vienen de Oriente, sobre todo las ciudades-estado italianas, ¿no? Pisa, Génova, Venecia, son los que hacen el gran negocio. Esa era la gente más rica entonces. En este siglo, en el siglo XIV estamos ya, esto que ven ustedes son los cambistas, o el cambista y su mujer. Ven ustedes que es un cuadro de la época, una tabla de la época, en que están pesando las monedas de oro, porque ya se ve que, lo he puesto como ejemplo de que ya empieza a reactivarse la economía. Después de la decadencia del Imperio Romano, en que ha habido un oscurantismo en Europa, se reactiva ya en el siglo XIV la economía, va habiendo más dinero, va habiendo oro. Siempre en Europa ha habido una gran escasez de oro, porque el oro, hay minas de oro en Europa, obviamente, pero pocas y pobres, ¿no? Entonces casi todo el oro procedía de África. Ustedes en la historia han estudiado, por ejemplo, que cuando Fernando III conquista el Valle del Guadalquivir, queda un reino, que es el reino de Granada, que pertenece a los moros durante 2 siglos y pico. Bueno, pues uno de los misterios por los que se mantiene tanto tiempo sin que lo conquisten es precisamente porque tiene un tributo de 20.000 doblas del oro al año, 20.000 monedas de oro, y entonces a los reyes cristianos les viene estupendamente que ahí haya moros porque les están pagando ese tributo. Como en Europa hay escasez de oro, ellos también comercian con ese oro y, en fin, es decir, es un poderoso atractivo para el fisco, para el Estado, ¿no? En el momento en que ya el oro va llegando a Europa por otros caminos, porque los pisanos sobre todo, los banqueros pisanos y genoveses, ya tienen sus propias áreas de especulación en el norte de África, Túnez y toda esta parte, ya a los reyes católicos o a los reyes cristianos no les interesa ya que exista Granada, y esa es una de las explicaciones de por qué de pronto se conquista Granada. Bien, pues el oro es muy importante, ¿para qué? Para reactivar el comercio. Aquí tienen otro cambista, también otra familia de cambistas, les encantaba retratarse en su negocio, que era especular con el dinero, ¿no? Y aquí tienen un banquete medieval. Como hay dinero, los ricos comen mejor que nunca. Y entonces estaba muy mal visto esto de comer fruta y verdura, eso era cosa de pobres, ¿no? De pobres y para engordar a los cerdos. Los ricos comían carne, solamente carne. Por eso, si se fijan en los reyes de la historia de España y los de la historia europea, casi todos padecen gota, porque consumían carne en grandes cantidades. En la misma comida podía haber 20 platos de carne. Claro, la carne era o de buey, o de caza, o de cerdo. Entonces,
eso era un comer muy monótono. Había que darle alguna alegría, y la alegría se le daba mediante las especias. Y las especias, la pimienta, el clavo, la canela, todas las especies que están ustedes viendo ahí, eso solamente procedía de Oriente, por la ruta de la seda que antes hemos visto. Entonces, el que consumía carne, si era suficientemente rico, la consumía especiada, porque además, como no había frigoríficos, la carne rápidamente se echaba a perder. Y mediante las especias, echándole mucha pimienta o clavo, etc., disimulabas un poco el sabor de la podredumbre. Así es que las especias eran importantes, tan importantes que las grandes familias siempre, los oros de la familia, las joyas y los vestidos de representación, se guardaban siempre en un arcón en el dormitorio. Ustedes en algunos museos se ven estos arcones, ¿no? Unos arcones inmensos, y ahí se guardaba todo eso, ¿no? Todo lo valioso, las joyas y los vestidos de aparato. Pero también ahí se guardaba la pimienta. Y cuando había escasez de oro, la pimienta sustituía al oro en los intercambios, es decir, que la pimienta era importantísima. También las otras especies, pero la pimienta, sobre todo, claro, ahora llega al supermercado, coge el bote de pimienta y te cuesta menos de €1 y piensa que, en fin, esto es una cosa deleznable, ¿no? Pero piense que en aquella época la pimienta era carísima y solamente la podían utilizar los muy ricos. Pimienta, como ven. De pronto, cuando más avidez de especias hay en Europa, porque como digo, se está reactivando el comercio y hay más riqueza, de pronto, ¿qué ocurre? En 1453 los turcos conquistan Constantinopla y se extienden, no sé si ustedes distinguen, eso que estamos viendo así señalado en rojo es Asia Menor y la parte de Europa que corresponde a Grecia, y por medio están los estrechos de los Dardanelos, etc., ¿no? Pues se extiende por ahí, y eso hace que interrumpa el flujo de la ruta de la seda. Cuando más avidez hay en Europa de que llegue la pimienta, de que lleguen las especias, ocurre que los turcos han invadido esa parte, y en la parte detrás de los turcos los tártaros han formado también un imperio y se han islamizado. Como se han islamizado y son conversos recientes, son enemigos de los cristianos. Eso interrumpe por completo el flujo de la ruta de la seda. De pronto, un flujo que ha existido desde antes de Roma, y desde antes de Cristo, se interrumpe, y cuando más avidez hay en Europa de que lleguen la pimienta, el clavo, el jengibre y todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Entonces, en Europa los comerciantes se plantean que hay que traer de algún sitio, la pimienta. Ellos tienen la idea, se sabe que el mundo es redondo, ¿verdad? Porque eso ya lo habían descubierto los griegos. Los filósofos griegos, especulando, habían descubierto que vivimos en una esfera, la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, ellos piensan, bueno, si se ha interrumpido la ruta de la seda por tierra, quizá si le damos la vuelta a África con naves, podamos llegar a la India y a China y a Oriente sin pasar por donde están los turcos y los tártaros. Es una vista lógica, ¿no? Pero entonces no se tenía mucho conocimiento del océano. Pensaban que el océano Atlántico, vamos a entendernos, estaba habitado por monstruos que atacaban las naves. Entonces, esto es un dibujo de la época donde se ve un monstruo, una especie de serpiente marina gigantesca que ataca las naves. En casi todos los mapas de la época siempre se pintan, cuando se llega al océano, siempre se pintan monstruos espantosos. Por lo tanto, nadie se atrevía a navegar por ahí. Y además pensaban otra cosa, pensaban que el que navega circunnavegando África, cuando baja al Ecuador,
el calor es tan intenso que derrite el calafate de las naves. Y como se derrite el calafate, ya saben ustedes, empieza a entrar agua y se hunde la nave. Es decir, los monstruos, el calor intenso, es decir, que no se puede uno aventurar por el Atlántico. ¿De dónde venían estas creencias? Seguramente de los fenicios. Seguramente los fenicios eran los grandes comerciantes de la antigüedad, como ustedes saben, y seguramente ellos fueron los que propalaron las especias de que había monstruos marinos y todo esto, porque los fenicios llegaban a las islas Casitérides, que era Inglaterra, a buscar estaño, y también bajaban por la costa de África también en busca de otro tipo de productos, ¿no? Se han encontrado, los arqueólogos se han encontrado en toda la costa de Marruecos, incluso en Mauritania se han encontrado factorías fenicias, siempre en la costa, ¿no? Lo mismo que hicieron muchas factorías en España, ¿no? Y los fenicios, sobre todo, iban buscando estaño porque entonces, del mismo modo que ahora apreciamos el petróleo y es lo que le da vida a la industria, entonces los grandes imperios de Oriente, Egipto y Mesopotamia, todos esos imperios, eran muy pobres en metales. Necesitaban metales, sobre todo en la época del bronce se necesita estaño para mezclarlo con cobre y sacar bronce. Como eran pobres en metales, el estaño entonces era muy valorado y los fenicios, como digo, eran los que comerciaban sobre todo con estaño y iban a buscarlo y procuraban ocultar esos mercados del estaño por medio de estas leyendas que perduraron después hasta la Edad Media. Así que nadie se atrevía a meterse por el Atlántico. Esta era la idea que tenían los portugueses concretamente, que fueron los que circunnavegaron África. Ya ven las líneas rojas, Portugal, que entonces es una potencia emergente. Ellos pensaban que rodeando África podían llegar a la India y desde la India, evitando el territorio musulmán, podían llegar a China y, bueno, y coger de la India, de toda esa zona, traerse las especias. Esa era la idea, ¿no? Curiosamente, en el siglo VII a.C., los egipcios habían circunnavegado África, pero al revés, saliendo de Egipto y dándole la vuelta para entrar por el estrecho de Gibraltar. Esa hazaña la habían hecho porque el faraón Necao, que los egipcios tenían, como ustedes saben, una civilización muy avanzada. Y una de las cosas que se planteaban era cómo es de grande África, esta tierra en que vivimos nosotros, ¿no? ¿Cómo es de grande África? Libia le llamaban entonces. Y se planteaban también el Nilo, ¿de dónde viene? El Nilo que era tan importante para su país, el don del Nilo, dice Heródoto. ¿De dónde viene el Nilo, no? Entonces enviaron a los egipcios, como ustedes saben, no eran grandes navegantes, los fenicios sí, contrataron a los fenicios para que circunnavegaran África y dijeran cómo era aquello. Tardaron 3 años en darle la vuelta a África, los fenicios, porque ellos hacían una navegación de cabotaje, iban deteniéndose cada noche en tierra, para dormir en tierra, y, claro, avanzaban muy lentamente. Pero es que incluso cuando llegaba el tiempo de la siembra, desembarcaban, sembraban, y cuando habían recogido la cosecha, continuaban. Claro, por eso tardaron 3 años, ¿no? Por cierto, en el Periplo de Hannon, que es una de las obras que habla de esto, no hay mucha literatura fenicia, como se puede imaginar, o cartaginesa, se dice que en uno de los sitios donde desembarcaron encontraron unas señoras a las que llaman gorilai, que da la impresión de que son gorilas, ¿no? Que eran unas mujeres muy pilosas y que se resistían mucho a que las capturaran, ¿no? Y entonces habían capturado algunas, pero tuvieron que matarlas porque aquello no se domaban con facilidad, ¿no? Es una de las noticias que nos dan los fenicios en su inocencia, ¿no? Y otra de las cosas que dicen es que, curiosamente, durante parte de la navegación el sol nos salía por occidente y en otra parte de la navegación nos salía por oriente. Claro, cuando dicen eso uno se da cuenta, pues, es verdad que circunnavegaron África. No sabían, les parecía absurdo, ¿no? Pero bueno, sí. Bien, eso que hicieron ellos en 3 años, a los portugueses les costó casi 50, porque los portugueses iban circunnavegando África, se iban deteniendo para hacer lo que ellos llamaban
los rescates. Los portugueses habían inventado un tipo de barco, la carabela. No está muy claro si lo inventaron los portugueses o simplemente se inventó en la zona del sur de Portugal y Huelva, la parte también española o andaluza, ¿no? No está muy claro. En toda esa zona se inventó ese tipo de barco que era pequeño, muy manejable y estupendo para remontar ríos y explorar tierras porque tenía un fondo, no tenía mucho fondo, no era fácil que embarrancara. Entonces la carabela es un barco excepcional que tiene mucho que ver con que se pueda descubrir América, obviamente, ¿no? en la cuestión de la tecnología. Y eran unos marinos fantásticos, los portugueses y los onubenses. Aquí tienen el corte de una carabela aparejada con la vela mediterránea, que es triangular, la vela atlántica es cuadrangular. Ya saben que una de nuestras carabelas que fueron a América era triangular y la otra cuadrangular. Aquí la tienen, la triangular. Los portugueses, cuando bajaban por la costa, iban explotando lo que encontraban, es decir, desembarcaban y explotaban lo que encontraban. ¿Y qué encontraban? Pues sobre todo iban buscando oro. Y a ellos les llamaban a eso, fíjense, de vez en cuando el idioma es cínico, les llamaban rescates. Es decir, cuando venían con la carabela llena de oro, de perlas, de productos, de maderas raras, tal, eso era rescatado, como si fuera suyo, ¿no? Es decir, que hemos ido a África a rescatarlo esto. Y esclavos negros. Entonces, en Europa hay muchísimos esclavos negros. Y también tenían la competencia, obviamente, de los españoles, porque los marineros de Huelva, ya estamos acercándonos a Palos de Muguer, esa gente le hacía la competencia. Entonces los marinos por una parte eran pescadores, por otra parte eran exploradores, por otra parte eran piratas, casi todos también se dedicaban al pirateo en cuanto podían, ¿no? Una de las características de Colón es que también seguramente en algún momento de su vida fue pirata. Así que eso lo de la piratería era una cosa hasta cierto punto casi, digamos, casi lógica, o les parecía bien, ¿no? De hecho, el puerto de Palos era un puerto fluvial, no marítimo, fluvial, estaba en el río, en la boca del río, cerca ya obviamente del mar, precisamente para eso, para resistir mejor los ataques de los piratas. Y si ustedes viajan sobre todo por las costas de España, por la parte mediterránea, verán que casi todos los pueblos están tierra adentro para escapar de los piratas y por todas partes hay un montón de atalayas para darse el aviso de que vienen los piratas, porque el norte de África estaba, hasta prácticamente el siglo XVIII, estaba infestado de piratas. Así es que aquí donde ven, como de vez en cuando los portugueses encontraron un lugar apacible para hacer comercio de esclavos, de oro, todo eso, no se integraban, no penetraban en África, solamente en la costa, porque para los occidentales en África había una serie de enfermedades peligrosas y entonces ellos preferían comerciar solo en la costa. Los europeos solo han podido invadir o repartirse a África en el siglo XIX cuando ya había vacunas o había remedios para esas enfermedades. Hasta entonces en África solamente hemos rozado las costas. Llegaron a un lugar que llamaron La Mina, todavía se llama La Mina. Obviamente para ellos era una mina. Y los españoles, claro, los marinos onubenses, pues también se interesaron por la mina. Así es que hubo conflictos y llegaron a un acuerdo. Llegaron al acuerdo de que España, o sea, Castilla se quedaba con el mar a la altura del Cabo Bojador. Esa línea que ustedes ven, entonces no existía América, olviden América, pero había una línea que era el Cabo Bojador. Hasta ahí, esto es vuestro, decían, esto es de Castilla, pero de ahí para abajo es nuestro. Ellos habían explorado más, por lo tanto, y bueno, llegaron a ese acuerdo. Está perfecto, vamos a hacerlo así, ¿no? Posteriormente, cuando ya empezaron a hacerse más severas las exploraciones, no bastó con esa línea del Cabo Bojador e hicieron otra línea. Esa que ven que
que baja de arriba a abajo en verde. Y también otro tratado de Portugal con Castilla. Y luego ya finalmente el tratado definitivo fue el Tratado de Tordesillas, que fue el que apadrinó de alguna manera el Papa Alejandro VI, como el Papa Borgia, saben que era español, era valenciano, y fue la siguiente línea que ven, que ya corta un trozo de Brasil. Por eso Brasil lo colonizaron los portugueses y el resto de América lo colonizaron o intentaron colonizarlo los españoles. Así que, de algún modo, el mundo, que es redondo, se dividía en dos partes. La parte que ven en blanco, eso era para Portugal, según el Papa. Y la parte que ven en amarillo, eso era para España. Claro, el rey francés protestó, dijo, que me enseñe el Papa, que me enseñe el testamento de Adán, donde se dice que el mundo se lo tienen que repartir españoles y portugueses. Claro, es decir, otros países no estuvieron de acuerdo, claro, muy lógicamente, ¿no? Esta era la idea que tenían entonces, en el siglo XV. Este mapa lo hizo un cartógrafo alemán, Enricus Martellus. La idea que se tenía de cómo era el mundo. Europa está más o menos dibujada con detalle, como ven ustedes, ¿no? España, las Islas Británicas, etc., ¿no? Lo otro está dibujado un poco tentativamente, ¿no? ¿Cómo puede que sea, ¿no? Obviamente ya ven que es todo el viejo continente y África, no hay en absoluto Europa. E incluso como África tampoco todavía no se ha circunnavegado, no se ha acabado de explorar, pues tiene por esa protuberancia baja que ven ustedes, que obviamente no la tiene, ¿no? En cualquier caso, ellos saben, desde la época de los griegos, saben que la Tierra es redonda. Y la idea que tienen del océano es esto que están viendo. A la derecha ven España y África, y a la izquierda ven la costa de Asia. Esa isla alargada que ven, eso es Japón, la idea que tienen ellos de lo que es Japón. Y la parte del continente que ven es China, y por medio muchas islas, ¿no? Y ya ven, es decir, el océano ya ven que es mucho más estrecho de lo que sabemos que es, y por otra parte tienen muy claro que lo que hay enfrente de España y de África es China y Japón, no hay otra cosa, cruzando el mar. ¿Cuál es el problema? Que ese mar no se puede cruzar porque un barco tiene que llevar agua suficiente para la travesía, y los cálculos que hacían era que no existía un barco. Si ponías el barco más grande necesitaba más tripulación. Entonces, el barco más grande, para que lleve más agua, necesita más tripulación, y estamos en la misma siempre, ¿no? Es decir, no puedes atravesar antes de que se acabe el agua y se mueran de sed los marineros. Por lo tanto, la Tierra es redonda, ¿de acuerdo? A Oriente se puede ir por Occidente, ¿de acuerdo? Pero es imposible tecnológicamente porque no hay un barco que pueda hacerlo. Esa era la idea que se tenía en la época de Colón. Este es el mapa de Toscanelli. Este es un mapa que ha desaparecido. Se sabe que existió, pero ha desaparecido. Esto es una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción más o menos exacta de cómo podía ser, pero aquí lo tienen más claro, el mapa de Toscanelli. No sé si son ustedes capaces de ver, en amarillo es lo que Toscanelli, que era un científico italiano, dibujó. Y en el fondo están viendo las costas verdaderas. Ven, allí arriba está Canadá, toda América, Norteamérica, Sudamérica. Esto es lo que sería el mapa de Toscanelli proyectado sobre el mapa real, de lo que realmente hay, ¿no? Nuevamente les digo que enfrente de África, que es lo que está Japón, la isla de Japón, y la isla de Katai. A Japón lo llaman Zipango y a China lo llaman Katai, ¿no? Eso era lo que ellos creían. Entonces surge la figura de Colón. De Colón tenemos muy poca idea porque Colón, él se preocupó a lo largo de toda su vida de ocultar sus orígenes. Era un hombre bastante misterioso. Como dije, probablemente en algún momento había sido pirata, había pasado la vida en el mar, y era un hombre que tenía algunas lecturas, pero no era un hombre muy culto, tenía algunas lecturas. Entonces él tenía la idea de que se podía atravesar el océano
porque él había hecho sus cuentas y le parecía que el océano, la Tierra, no es tan grande como realmente es. Él la veía como más estrecha, ¿no? Se basaba obviamente en los cálculos que entonces se hacían, ¿no? Colón creía que el océano Atlántico tenía, vamos a volver a... que ese océano creía que tenía 1.125 leguas de ancho, de tierra a tierra. Mientras que los cosmógrafos de la Universidad de Lisboa, primero, y luego los de Salamanca, hacían sus cuentas y decían, no, está equivocado. El océano tiene 2.495 leguas, o sea, más del doble. ¿Quién estaba en error? El error lo tenía Colón. Colón era el que estaba equivocado. Los cosmógrafos, que eran los científicos de la época, en universidades prestigiosas, cuando él se presentó con el proyecto al rey de Portugal, que era el más interesado en llegar a la especiería, a los países de las especies, el rey de Portugal consultó con sus cosmógrafos y le dijeron, no, este hombre está equivocado, ¿no? Así que el océano es mucho más ancho y por lo tanto no es practicable esa idea. Entonces él fue con la idea a los reyes católicos. Y los reyes católicos consultaron con Salamanca y Salamanca, los cosmógrafos dijeron, no, lo mismo que los portugueses, imposible, este hombre está equivocado. La idea que tenía era pasar entonces a Francia para ofrecérselo al rey de Francia, esa era su idea. Pero, como ven, estas son las capitulaciones de Santa Fe, Yo sé que Bayona está hermanada con Santa Fe, porque en Santa Fe Santa Fe era un campamento que hicieron los Reyes Católicos para conquistar Granada. Y allí fue donde después de pasar unos años en España y que no le hiciera mucho caso, porque estaba muy entonces empecinado en la conquista de Granada, tenían otras cosas en la cabeza. En Santa Fe fue la última entrevista y dijo, bueno, me voy, rompo los papeles, me voy a Francia con la idea, porque aquí no me hacen caso. Y entonces lo despidieron. Y cuando a unos kilómetros de Santa Fe está un puente muy antiguo, se llama Pinos Puente, se llama el pueblo, porque allí está el puente, precisamente en el puente lo alcanzó un propio que habían mandado a los Reyes Católicos diciéndole, no te vayas, ven que finalmente vamos a hacer ese negocio, ¿no? ¿Por qué iban a hacer ese negocio? Porque él les contó finalmente lo que no le había contado nunca a nadie. Él tenía un secreto. Sí, el océano será lo ancho que sea. A lo mejor estoy equivocado. Pero yo sé que a 750 leguas de la isla Canaria de Hierro hay tierra. Y hay tierra donde se puede hacer aguada. El problema del agua. Es decir, ese salto, 750, se puede hacer hasta esa isla que yo conozco. Y yo sé eso, es decir, él lo daba a los reyes, se lo vendía como que él ya eso lo conocía. Es decir, él no había estado nunca, obviamente, pero él lo conocía, ¿no? Y se suponía que esa era una de esas islitas que hemos visto en torno a Japón y a China. Entonces hicieron un contrato, que es este que tienen ustedes ahí. Y en ese contrato dice, lo voy a leer. Bueno, no lo voy a leer entero, voy a leer la parte interesante. Menciona que Colón ha descubierto en las mares oceanas unas islas. Es decir, ha descubierto, es decir, que él ya estaba allí, ¿no? Y que ese descubrimiento, obviamente, él es lo que teóricamente es posible saltar porque aquello ya ha estado allí y sé que se puede hacer. Obviamente no les dijo toda la verdad. Y, bueno, a cambio de que llevara a explorar aquello con buques y con tripulaciones castellanas, que fuera para Castilla, una ruta a la especiería que iba a dejar a Portugal un poco marginado, mucho mejor que la que estaban haciendo los portugueses. A cambio de eso tenían que hacerlo almirante vitalicio, virrey y gobernador de las tierras descubiertas, y darle 1/3 de los beneficios y 1/10 de las mercancías. Colón era muy negociante en ese sentido, ¿no? Cuando vemos un poco su vida y su actitud, podemos decir, lo admiramos mucho, obviamente, el descubridor de América tiene estatuas por todas partes, pero así entre nosotros era un sinvergüenza redomado, no un canalla, una mala persona, así que eso está más claro que el agua, que no era una buena persona, pero bueno, él fue el primero que llegó a América.
o ya veremos que no, el segundo. Total, los reyes le dieron financiación para que lo hiciera, le dieron el permiso. Él cogió unos 87 hombres, hay distintas opiniones sobre cuántos fueron, pero más o menos eso. Que obviamente cuando dijeron que la empresa era meterse en el océano y cruzarlo, pues los marineros de Huelva, que estaban muy acostumbrados a andar por esos andurriales, sobre todo de Portugal y bajando por África, dijeron, de eso nada, y que esto es una locura, que este tío está loco. Pero los hermanos Pinzones, que eran dos empresarios, también medio piratas, medio comerciantes, que tenían un gran prestigio, como a ellos los convenció, pues enseguida la gente pues, se alistó. A pesar de lo cual, también iban unos cuantos condenados a muerte, a los que se le condonaba la pena si se alistaban, ¿no? Si se hacían. Bueno, y también llevaron a un intérprete judío que sabía hebreo, caldeo y árabe, porque claro, ellos pensaban que iban a llegar a un sitio donde a lo mejor se hablaba caldeo, ¿no? El idioma antiguo de los pueblos bíblicos, ¿no? Bien, con eso, ya saben ustedes, cruzan. Recordarán ustedes que había un tratado en virtud del cual los barcos de Castilla no podían bajar más allá del Cabo Bojador. Entonces, el primer viaje de Colón seguramente nos han engañado sobre la derrota que llevó. No llevó esa derrota, llevó otra, porque se metió en aguas portuguesas. Ahí lo ven señalado, primero se bajaba hasta las Canarias, obviamente, y desde las Canarias la ruta real de Colón es la que ven más abajo, ¿eh? Ya ven también que hay monstruos dibujados por ahí, ¿verdad? La ruta Colón que lleva a las Antillas, a la parte de Cuba y las islas que hay alrededor, ¿no? Ese fue el viaje que hizo. En el grado 28 del Paralelo Norte, ahí están las Antillas menores, Haití, y la mayor, que es Cuba, que él en un principio identificaba con Japón, Zipangu, ¿eh? Bien, eso fue lo que hizo Colón. Hay una cosa importante y es si se fijan, volvemos a un mapa, en el centro hay una mancha verde con una parte que está en negro. Ese es el Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es un conjunto, sigue siendo un conjunto de vegetación, de algas, etcétera, que retrasa, bueno, ahora ya no porque hay unos barcos muy potentes, pero en la época de la navegación a vela eso retrasaba la navegación. Colón baja a la isla de Hierro y desde ahí se va hasta América a la distancia justa que él pensaba que América estaba, aprovechando la corriente del Golfo y los vientos alisios. Es decir, el océano tiene una corriente tanto de vientos como de corriente marina que sopla desde África, vamos a decirlo así, hasta América. Y luego esa misma corriente vuelve desde las costas, vamos a decirlo también, para entendernos, las costas de Florida más o menos, vuelve hacia Europa. Es decir, hace una especie de círculo dentro del océano, ¿no? Pues él aprovecha esa corriente que lo desplaza. Esas corrientes no se han conocido, bien conocidas, hasta el siglo XIX. Entonces, ese es el secreto de Colón que daba, digamos, título a nuestra charla, ¿no? El secreto de Colón es que él, sin haber estado en América, él sabía por dónde había que ir y por dónde había que volver. Un conocimiento muy avanzado que no sabemos, a no ser que creamos en extraterrestres, etcétera, de dónde lo sacó. Obviamente, de alguna parte tenía que haberlo sacado. Entonces, hay distintas teorías, ¿no? Hay una teoría que dice que Colón, en la época en que estuvo casado y en la isla de Porto Santo, allí su suegro, que ya había muerto, la suegra, le dio
como curiosidad, una arqueta donde el suegro tenía documentos y tenía cartas de navegar y tenía las cosas que puede tener un marino. Y ahí él encontró ese secreto de que había una manera de ir a Zipango y a Catay, que es lo que él creía. Él nunca, es decir, a todo esto nunca hablamos de América porque América se supone que no existía, ¿no? Que lo pudo sacar de ahí. También tenemos el dato de que él encontró, en aquellas playas, encontró una vez a un náufrago de un barco que se había hundido, había llegado allí a la playa, él lo acogió en su casa durante unos días, el hombre estaba ya muy gastado, muy enfermo y a los pocos días murió. Y que ese náufrago, al que se le llama el piloto desconocido, porque era un marino avezado, pues ese le pudo dar el secreto de cómo se llegaba a esa tierra. Yo en otro tiempo fui, iba a decir amigo, pero era muy difícil ser amigo suyo. Fui conocido de la duquesa Roja. Alguno de ustedes les sonará, ¿no? La duquesa de Medina Sidonia. Porque yo tenía una casa de veraneo en Sanlúcar de Barrameda y a menudo ella, en fin, a mí me gustaba la historia, me invitó a su casa y me invitó al archivo. Ella tenía el mejor archivo nobiliario, el mejor archivo particular que existe en el mundo, de los duques de Barrameda, que han sido grandes señores de aquella zona, grandes señores también de la navegación de aquella zona en la época de Colón. Y ella tenía una teoría. A veces me enseñó documentos donde yo podía leer África de Akende y África de Allende. Esas dos cosas me las enseñó, pero nunca me dejó que yo leyera el documento. Es decir, que era una mujer muy especial, entonces te enseñaba el caramelo, pero no te lo daba, ¿no? Entonces yo he leído África de Akende y África de Allende. Akende, o sea, de esta parte más cercana, y África de Allende, de la parte más lejana. Yo no sabría decir si eso tenía mucho sentido, porque también podría decir África de Akende, a la que se le participó a Castilla, y África de Allende, a la que se le dio a Portugal. ¿Por qué no? La de Akende es hasta las Canarias y de las Canarias para abajo es la de Allende. Podía ser así también, ¿no? El caso es que la teoría que ella tenía era que desde el siglo XII estaba gente de Europa y sobre todo de Marruecos yendo a las costas y a América, que eso era una navegación conocida. No se ponía por escrito, obviamente, era hasta cierto punto secreto, pero que eso era conocido. Como aquí los historiadores en España no le hicieron caso, ella al final se fue, ya digo que era una mujer muy especial, ¿no? Se fue al rey de Marruecos y a cambio de decir que, bueno, que los marroquíes, los antiguos marroquíes, obviamente, otras dinastías, habían explorado América, eran los primeros que habían descubierto América y tal, pues le hicieron una publicación, un libro que existe publicado, es decir, lo que estoy diciendo no es ningún misterio, ¿no? Obviamente los historiadores oficiales no le han hecho caso ninguno, es decir, que eso lo tienen por una... Como ella además no dejaba que la gente investigara bien en su archivo, y su viuda, con la que se casó un par de días antes de morir, también tiene el archivo como cosa propia, pues quiero decir que a lo mejor en el futuro aquí hay un enigma de Colón evidente, y es que Colón sabe perfectamente por dónde se va y por dónde se vuelve, que nunca había estado allí y que creía que el mundo era más corto y por lo tanto lo que había allí eran las costas de Asia. Cuando después se descubrió, el hombre siguió empecinado en que eran las costas de Asia, ¿eh? Es decir, él llegó a las Antillas y durante 3 meses pasó de isla en isla como un desesperado, buscando a ver dónde había oro y dónde había todo lo que contaba el viajero este italiano, Marco Polo, en El Millón, ¿no? Porque allí lo único que veía era indios con taparrabos miserables, es decir, la cultura taína, que era la que en esa isla había taínos y había caribes. Los caribes eran, por cierto, eran antropófagos y se comían a los taínos. Y bueno, entonces anduvo allí y no encontró ni eso, ni pimienta, ni especias, ¿no? Así que cuando regresó a los Reyes Católicos venía casi con las manos vacías. Fue un éxito encontrar tierra y saber que se podía cruzar el océano, pero fue un fracaso porque aquello no era
lo que él iba buscando. Entonces, como era, como digo, comerciante, le propuso a la reina católica, bueno, esto tenemos que profundizar más hasta que lleguemos a donde está el oro, pero mientras tanto podemos explotar a los esclavos. Y la reina católica, con un criterio muy distinto, dijo, oye, un momento, si esa tierra es ya tierra de Castilla, no vamos a esclavizar ahora a la gente, sino que decir que ella estuvo en contra de que se esclavizara a la gente, ¿no? De hecho, al final no se esclavizó a los indios, pero sí se hizo algo muy parecido, ¿no? A la esclavitud. Y ya aprovecho que estamos hablando de los indios para quebrar una lanza en favor de la colonización española, que fue sin duda mucho mejor que la inglesa y que la francesa, en el sentido de que, por ejemplo, los taínos, que eran los que poblaban esas islas, estos indiecitos que vemos aquí en este famoso cuadro, en 20 o 25 años desaparecieron todos, exterminados. No por la crueldad de los españoles, sino porque los españoles, los europeos en general, llevaban enfermedades que eran desconocidas. En Europa se habían creado anticuerpos para esas enfermedades, la viruela, etc., ¿no? Pero los indios, como eran desconocidas, no tenían anticuerpos. De hecho, los que vinieron con Colón, algunos que desembarcaron aquí, al poco tiempo murieron. Contrajeron la enfermedad y murieron. Colón los presentó a los reyes en la gran presentación oficial que se hizo en Barcelona, y los indios aquellos, pues al poco tiempo se murieron todos, ¿no? Del mismo modo que los indios también nos prestaron algunas enfermedades desconocidas aquí, ¿no? La sífilis, pues seguramente Pinzón murió de sífilis. Pero claro, llegaron allí y aquello era, todo el monte era orégano, ¿no? Porque las indias, bueno, hay crónicas de indias que ponen a las indias de puta para arriba, ¿no? Porque iban con los pechos al descubierto y porque eran chicas, digamos, de ideas avanzadas, hay un contraste de dos culturas, obviamente, ¿no? De ideas avanzadas, y eso, entre otras cosas, eso justifica que en los siguientes viajes de Colón ya la gente, en el primero tuvo que llevar incluso a condenados a muerte porque nadie quería ir, ¿no? En los siguientes, pues la gente se daba de bofetadas por ir, ¿no? Las indias, todo, en fin, mundo nuevo, no hay peligro, no vamos a morir en el océano, todo esto, ¿no? Aquí se ve bien las corrientes del Golfo que les he dicho antes, ¿no? Cómo hay que bajar a las Canarias, desde ahí, siguiendo la ruta de las flechas, esos son los vientos y las corrientes marinas, y luego a la vuelta subes hasta Florida y por allí das la vuelta y vas más o menos a Inglaterra. Por eso salieron de Palos, pero al regreso llegaron unos en Lisboa y otros llegaron aquí, a estas costas que tenemos delante de nuestras narices. Bueno, esto ya no hace falta que yo se lo explique, porque ya de esto saben ustedes más que yo. Y esa es la historia del descubrimiento de América. Ese es el secreto de Colón. El secreto de Colón, sabemos que él sabía, pero no sabemos por qué él sabía. Obviamente, en América ya se había descubierto exactamente en el año 1000, habían llegado los vikingos, a Terranova, aquella parte, ¿no? Pero nunca se divulgó por Europa que hubiera allí unas tierras y tal, sino que los vikingos incluso fundaron allí un episcopado, algunos pueblos y tal, que luego desaparecieron porque la vida era muy dura. Entonces, por eso, aunque Colón estrictamente no fuera el primero, según la historia, que llegó, sino que fueron los vikingos, sin embargo nosotros los tenemos por el gran descubridor, por eso no fue el que abrió a Europa ese nuevo mundo que había allí, con todas las consecuencias históricas que eso ha tenido. Se puede decir que las dos figuras que han alterado la historia del mundo, sin duda, una habrá sido Jesucristo, sin saber la que iba a montar, digámoslo así, ¿no? Y otro ha sido Colón, sin saber tampoco la que iba a montar, porque él estaba convencido y empecinado en que aquello era Asia, que aquello no era un nuevo mundo, ¿no? Y ahora, si a ustedes les parece, pues abrimos un turno de preguntas, pero antes Antonio tiene que decirnos algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta interesante y muy divertida exposición.
Y yo creo que todos los demás te lo agradecemos. No, yo lo único que quería decir, supongo que hay por ahí algún inalámbrico. Si quiere hacer alguno, no sé dónde está. Es este, creo, ¿no? Ah. Sí. Sí, estupendo, pues. Y yo me hago cargo de esto. Lo que yo quería decir es que mañana miércoles, hay una manta de agua anunciada. Es el día peligroso de este ciclo. Sin duda alguna. Los días buenos son el primero y el final, y al segundo descansa la gente, no sé por qué. Yo lo que quiero decir es que José Luis Corral es muy caro a mi persona, porque con él o más bien él fue el que rescató una novela mía, El trono maldito, y luego se publicó en Planeta, y que es un hombre estupendísimo que une también la ciencia con la habilidad. Por eso decirles y recomendarles que mañana lo que sea posible, a pesar del agua, que estén aquí, y nada más. Bueno, pues gracias Juan otra vez, y ahora vamos a ver si hay aquí alguien que quiera hacer alguna pregunta. A ver, por ahí. Bueno, gracias. Profesor García Arán, yo he leído su libro, en fin, de los enigmas de Colón. Pero vamos, yo quisiera que nos dijese usted algo acerca de los orígenes, de Colón. Si la sempiterna cantinela de Colón, nacido en Génova o no. Nosotros, seguro que lo sabe, mucho mejor que yo, aquí cerca tenemos, en fin, el Ayuntamiento de Pollo, donde está la casa la pretendida casa donde nació Colón. Tenemos las tesis de García de la Riega, de otros historiadores también, pero sobre todo de las Luz de Persona, del señor Filipot, don Alfonso Filipot, marino muchos años, en donde él dice, pues bueno, su tesis, en fin, que es que Colón nació en Pollo, nació en Galicia, digamos, nació en España, y bueno, pues esto es, ¿no? Que no solo eso, sino que era Pedro Madruga, ¿no? Parador se llama Pedro Madruga. ¿Sí? O sea, creo que los españoles nos interesa mucho, es decir, no es normal, o sea, si Colón es español, y punto. Y si es italiano, pues es italiano. Lo que no me parece normal es que la figura de Colón se hayan apoderado de ella de tal manera los italianos, que por ejemplo en Nueva York, el Columbus Day y tantas cosas, la idea de España pues queda muy desdibujada, ¿no? O sea, creo que como país, en fin, a la historia me interesa saber exactamente de dónde ha sido, si puede ser. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Se oye esta? ¿O no? ¿Sí? Bueno, si me permite que empiece por un chiste, tal como va evolucionando la cosa, dentro de poco no tenemos más remedio que admitir que era catalán. Pero, dicho esto, vayamos a la historia. Colón, como dije antes, a lo largo de toda su vida se preocupa de borrar sus orígenes. Él no quiere que sepan quién es ni de dónde viene. Entonces, eso es una preocupación constante porque él era un hombre muy ambicioso, él aspiraba a ser no solo noble, sino de la alta nobleza castellana. Y, por lo tanto, no le interesaba que la gente conociera ningún origen humilde. Por otra parte, si se había dedicado a la piratería, como parece que sí, era entonces, como digo, un negocio casi normal y casi decente, pero solo casi, pues a lo mejor le podían jugar. Él luego tuvo, a lo largo de su vida, después del descubrimiento, tuvo muchos problemas con los reyes católicos, problemas de tipo legal. Los reyes católicos firmaban cualquier cosa, pero después
se olvidaban del trato, ¿eh? Es decir, que en ese sentido eran tan fulleros como Colón. Y en uno de los viajes volvió a España cargado de cadenas. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si él había tenido actividades piráticas contra intereses de la Corona de Castilla, eso podía ser un procedimiento para impurarlo y no mantener el trato que había hecho, como digo, muy generoso por parte de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos eran generosísimos, tanto también con la conquista de Granada. Nosotros firmamos cualquier cosa y después ya veremos, ¿no? Así es que, por una parte, eso, le interesa encubrir su pasado. Por otra parte, el idioma que él hablaba, si uno se pone a buscar voces de origen gallego, encuentra un montón. Pero si te pones a buscar voces de origen italiano, también encuentras muchas. Si te pones a buscar otras de origen catalán, también encuentras muchas. ¿Por qué? Había una especie de koiné, una especie de lingua franca que hablaban los marinos. Los marinos estaban, como siguen estándolo, ustedes ven, por ejemplo, marinos gallegos hay en barcos de muchas nacionalidades, ¿no? Y entonces se hablaba una especie de mezcla rara de los idiomas de los lugares que tenían una marina potente, como podía ser el Reino de Aragón, o sea, Cataluña, Italia, como podía ser la costa de Huelva, etc., ¿no? Entonces, si uno se pone a buscar tres pies al gato para arrimarle el ascua a su sardina sobre el origen de Colón de un sitio o de otro, siempre encuentra pretexto para hacerlo, ¿eh? Siempre. Ahora bien, yo tengo también que decir que yo no he leído los libros donde se defiende que sea gallego, que sea mallorquín, que sea judío huido en la expulsión de los judíos que coincide con la salida de Palos. Yo en esos libros no los he leído, porque siempre he aceptado la tesis que aceptan los historiadores, digamos, internacionales, los más normales, la que admite la historiografía, ¿no? Y es que era genovés. ¿Y por qué dicen que era genovés? Porque en Génova Mussolini algunas cosas buenas hizo. Y entonces, una de las que hizo fue empecinado con que tenía que demostrar que era italiano, pues metió allí a todos los notarios bueno, una exageración mía, ¿no? Metió allí a un montón de notarios y de historiadores en los archivos de Génova hasta que encontró la pista de Colón. El padre era tejedor, a tiempo parcial era tabernero, es decir, de la más baja estofa, si ustedes quieren, en un puerto, y entonces, claro, pues eso no enorgullecía, ese origen no enorgullecía a Colón, le interesaba ocultarlo, ¿no? Eso es lo que yo sé, pero como digo, a lo mejor es posible que ese es otro de los misterios de Colón, el origen. La historiografía internacional da por bueno que era genovés, y sobre los años 30. Estoy muy de acuerdo con el interviniente, estoy muy de acuerdo en que los italianos se lo han apropiado de un modo vergonzoso, digamos, ¿no? Claro, como había tantos emigrantes italianos que empezaron en una oleada, como ustedes saben, lo hemos visto en el cine sobre todo, ¿no? En las películas de la mafia, una oleada de italianos que fueron a Nueva York huyendo del hambre a finales del siglo XIX y hasta el año 30 del siglo XX, pues esos italianos, un poco humillados frente a la cultura anglosajona que los recibía, esos italianos tuvieron empeño en decir, oye, cuidado, que Colón es nuestro. Y entonces el Columbus Day en Nueva York es una manifestación, lo mismo que si ustedes van a Nueva York, Little Italy, que es el barrio italiano que está en Manhattan, verán que hasta las farolas están pintadas con los colores de Italia. Ellos se han enorgullecido, es un movimiento de compensación, ¿no? Frente a la humillación de ser ciudadanos de segunda, que lo han sido mucho tiempo, obviamente, frente a la gente anglosajona, pues ellos se han enorgullecido de Colón y se han apropiado de la figura de Colón, ¿no? Cuando yo creo que la figura de Colón, digamos que es universal, o en cualquier caso, sí, él tuvo la idea equivocada, pero que coincidió con que allí estaba América, ¿no? La idea de ir a Oriente por Occidente, pero al final lo hizo gracias al apoyo también de los Reyes Católicos, ¿no?
Así es que a mí me gustaría dejar la cosa así puesta en... la verdad es que yo no puedo defender con armas y bagajes la idea de que no sea gallego, o de que no sea mallorquín, o de que no sea catalán, o de que no sea judío, sencillamente porque es que yo esos libros no los he leído porque desde el principio he aceptado, bueno, es italiano, y ya está. Sí. En el tema de la conferencia es precisamente los enigmas de Colón. Creo que, aparte del que acabamos de comentar, de su origen, otro gran enigma es de dónde salen los conocimientos de Colón que muestra a los reyes católicos. Y también sobre eso hay muchas teorías. Mi pregunta es sobre el futuro. Si yo tuviera un hijo que quisiera ser el mejor especialista mundial en Colón, ¿a dónde tendría que ir? ¿A qué fuentes tendría que ir? ¿Qué nos queda por saber en dónde? Aparte de lo que ha aportado muy interesante de la duquesa de Migración y su viuda, algún archivo se abrirá en algún momento, ¿dónde podemos ver? ¿Qué fuentes podemos buscar, investigadores y científicos, para descubrir ese enigma que se nos plantea hoy aquí y desde siempre? ¿Quién ha sido? ¿Dónde están esas fuentes que él usó para convencer a unos reyes católicos? Bueno, es una pregunta peliaguda. Casi toda la historia se corrige por medio de la arqueología. Casi toda la historia. Sobre todo la historia del antiguo continente se está corrigiendo por medio de la arqueología. Ustedes verán que de vez en cuando sale la noticia de que se ha descubierto unas pinturas en una cueva, las han analizado y resulta que el otro día salió en el periódico que lo que nosotros creíamos que había hecho el Cromañón, el Homo sapiens, o sea, nosotros, resulta que lo había hecho el anterior, que era el Neandertal, ¿no? Al que siempre hemos considerado una especie de mala bestia intermedia, incapaz de pensar, ¿no? Es decir, la arqueología corrige mucho la historia y la arqueología está avanzando a pasos agigantados en todo, ¿no? El profesor Piñero me ha estado ayudando y cubriendo mis grandes lagunas de ignorancia en materia bíblica en un libro reciente que está todavía sin publicar sobre la historia de la Biblia. Y bueno, la historia de la Biblia, que ya saben, es la historia también de Occidente, es un documento importantísimo para Occidente. Bueno, pues se está corrigiendo gracias a la arqueología. Gracias a la arqueología sabemos que Salomón y David no fueron tales reyes, sino que, bueno, sí, a lo mejor eran reyes, pero nada de un gran imperio que se extendía por varios países actuales de Oriente Medio, sino que simplemente eran reyezuelos locales de un grupo de pastores y ya está, ¿no? Esas son las cosas que corrige la arqueología. La arqueología americana está completamente envenenada por los falsificadores, ¿eh? En América se encuentran un montón de inscripciones. Hay más inscripciones fenicias que en el Mediterráneo, con eso se dice todo, ¿no? Más. Falsas todas, claro. Pero si alguna vez encontramos una que sea verdadera, ¿no pasará de bien por falsa? En América se encuentran denarios romanos a mansalva. Casi siempre coincide que están cerca de ciudades actuales, ¿no? Las inscripciones y los denarios, ¿no? Pero se encuentran cosas que son verdaderas, son romanos y también dirhams árabes, todo eso se encuentra allí. Pero claro, es por los falsificadores que quieren y que están envenenando, están enturbiando la arqueología americana, ¿no? Entonces, el capítulo de la arqueología, que podía aclararnos muchas cosas, se ha encontrado, por ejemplo, el primer lugar donde se establecieron en San Salvador los españoles, ¿no? Eso se ha encontrado y se ha excavado. Se han encontrado los lugares donde estuvieron los vikingos, también se han excavado. Pero si anteriormente hubo viajes a América y dejaron huella, a lo mejor con tanta falsificación la estamos enturbiando y no somos capaces de verlos, ¿no? Ese es un problema que tiene la... Y luego, en cuanto a documentos, siempre pensamos que los documentos antiguos están todos leídos, de eso nada.
Sí, en el archivo de Simancas hay muchísimos, y en el archivo de las órdenes hay muchísimos documentos que todavía los historiadores no los han leído. Por poner un ejemplo que numéricamente me resulta más próximo, se supone que algo así como un 80% de los documentos relativos a la guerra mundial están sin leer, están vírgenes. Entonces, cuando haya historiadores y puedan penetrar en esos documentos, seguramente la historia, y es muy reciente, se va a alterar bastante. Entonces, si hay documentos que nos cuenten algo de viajes precolombinos a América, que es evidente que debió haberlos, puesto que Colón de dónde sacó ese conocimiento tan exacto, de por dónde voy y por dónde vengo, pues a lo mejor están perdidos en archivos y hace falta acceder a ellos, ¿no? Entre otras cosas, hombre, yo siempre me inclinaría al archivo de la duquesa de Medina Sidonia, o de la viuda ahora, ¿no? Lo que ocurre es que ese es un sitio que, claro, es muy difícil. La Junta de Andalucía ha intentado por activa y por pasiva comprárselo, y ahí hay una especie de resistencia que a lo mejor eso puede aclarar si, como digo, aquellos documentos donde yo vi la expresión África de Allende y África de Allende, una vez estudiado, a lo mejor nos aclaran algo, ¿no? Porque la señora no soltaba prenda. Hola. Yo quería preguntar una cosa, ya que estamos celebrando la arribada a los 525 años de la llegada. Parece ser que la Pinta llegó aquí por una tormenta que separó las naves y que el piloto que conducía la Pinta era de Gondomar y conocía bien esas tierras y por eso llegó aquí a Bayona. Sí, es perfectamente posible, porque como dije antes, no se atrevían a profundizar mucho en el océano, pero una parte del océano, lo suficiente para poder regresar sin problemas, sí, eso lo tenían estudiado. De hecho, había en muchos mapas, no en estos que yo he puesto aquí, sino en otros, hay una isla, la non trovada, dicho en portugués, y bueno, en gallego lo entiende perfectamente, porque se suponía que había una isla estupenda, la non trovada, porque salían a buscarla y no la encontraban. Entonces, claro, se atrevían a penetrar en el océano hasta donde calculaban que, oye, que tenemos que regresar, si no encontramos nada, ¿no? Colón fue un paso más allá porque él sí sabía que había tierra donde iba a ir, ¿no? Quiero decir que perfectamente factible que ese piloto que llevaba la carabela estuviese ya familiarizado con esas aguas, ¿no? Y dijera, bueno, oye, tenemos delante Galicia, ¿no? La otra llegó y efectivamente iban juntas, apoyándose, porque eran las dos navecillas pequeñas, porque la Santa María, que era la nao, estas eran carabelas, la nao, que era una nave de más porte, por un descuido que tuvieron el día de Navidad, supongo que se emborracharon, y tuvieron un descuido y la nave se cortó las amarras y fue a estrellarse en unos bajíos, y entonces, como no tenían apaños para repararla ni nada, tuvieron que hacer allí, en donde ocurrió el accidente, hicieron un fuerte al que llamaron Navidad, y como ya no había espacio en las naves para que regresaran todos los marinos que fueron, pues entonces tuvieron que dejar allí una parte. Volvieron los que cabían en las dos carabelas, que eran las pequeñitas. Los otros, por cierto, al siguiente viaje, cuando fueron a buscarlos, encontraron los esqueletos por el suelo todos desperdigados porque los indios los habían matado a todos. Seguramente ellos también abusaron de los indios y los indios se enfadaron con ellos. No se sabe lo que ocurrió, ¿no? Pero, en fin, esos que se quedaron allí murieron todos. Y, como digo, es perfectamente plausible que una parte del océano sí estuviese explorada por los marineros gallegos, por supuesto que sí, ¿no? Y también por los vascos. Los balleneros vascos desde la Edad Media se metían también bastante profundamente en el océano en busca de ballenas, aunque en todas estas costas abundaban las ballenas también, aquí era frecuente, ya la hemos exterminado, ¿no? Sobre todo desde que Isabel II necesitaba ballenas para sus corsés, pero antes había muchas ballenas en el Cantábrico. Muchas gracias por la interesante charla. Muchas gracias. En las Azores, en torno al 12 de febrero, creo,
hubo una tormenta y Colón se refugió en las Azores, que bien conocía. Y la Pinta, él con la niña, puesto que la Santa María, y la Pinta vino, creo que era Sarmiento, se llamaba ese piloto, Sarmiento, ¿no? Ese parece ser que está demostrado que era él el que trajo, se separaron, había rencillas y tal, y Pinzón se vino a Bayona. Vale. ¿Por qué? La duda que me atormenta. ¿Por qué Colón no vino con Sarmiento, que era el piloto experto? Y la otra, la niña y la Pinta eran de ellos de los pintones. Sí, ¿Por qué se refugió en Azores? ¿Y por qué? Cuando te pasó la tormenta, al cabo de unos días, Colón fue a Lisboa y estuvo allí unos días, puesto que aquí estuvo 10 días el amigo Pinzón y tal, y después ya salió hacia Palos y tal. ¿Por qué? ¿Qué demonios pintaba Colón en las Azores y después en Portugal, antes de llegar, lógicamente, a Palos? Sí, sí, sí. Y una reflexión para completar esto que me atormenta también. ¿Qué tenemos los españoles o los latinos o los iberos, los de la península ibérica, que resulta que la América conquistada, colonizada por los europeos del norte, holandeses y tal, franceses, ingleses, pues es Estados Unidos, es Canadá, en fin, number one en el mundo. Y sin embargo, las que colonizaron los portugueses y los españoles, ahí les tenemos, ¿no? Sí, sí, es una buena reflexión. Sí, bueno, contestando a la primera, es muy sospechoso que Colón vaya a parar. Colón es un marino experto y estas costas las tiene muy conocidas. Es decir, las de América obviamente no, pero estas sí. Él había traficado mucho por todo el Atlántico, ¿no? Hasta donde se llegaba en las navegaciones atlánticas. Es muy sospechoso que precisamente a Lisboa, que es donde está la corte y que es donde está eso, es sospechoso, ¿no? Claro, no tenemos documentos para pensar que a lo mejor está jugando con dos barajas. Por una parte, Reyes Católicos, y por otra parte, pensemos que los portugueses están más avanzados en el camino de las Indias, circunnavegando África. A lo mejor ahora llega con el caramelo y dice, oye, hemos encontrado islas, es convencido de que han llegado a las Indias. Claro, lo que pasa es que cree que todavía están en la superficie, ¿no? Bien, eso es muy sospechoso, pero no tenemos documentos que prueben nada, ¿no? Pero es muy sospechoso, porque podía haber acabado en cualquier otro puerto de Portugal, haber repostado agua y alimentos y tal, y haber seguido navegando por la costa de Portugal hasta que hubiese sido lo lógico, ¿no? Acaba en Lisboa. Raro, muy raro. Es decir, convengo con usted que eso es rarísimo, ¿no? Y conociendo la clase de pájaro que era, pues sí, se puede especular que a lo mejor fue, oye, a ver si arreglamos, a ver si me ofrecéis más que el otro, ¿no? Quién sabe, ¿no? No tenían tampoco mucho motivo para creerlo porque ya habían visto que él estaba equivocado en sus cálculos, ¿eh? En cuanto a la segunda parte, la colonización, esa es la parte peliaguda. La colonización nuestra es de unos siglos anterior a la otra, ¿eh? Entonces, eso ha determinado los españoles, entonces fueron en América, ya que no encontramos especiería. Bueno, encontramos algunas especies muy considerables, ¿eh? Encontramos, por ejemplo, ustedes habrán visto que los austrias siempre visten de negro, ¿no? Hasta incluso el primer Borbón, cuando llega a España, también viste de negro, venía de la corte de Versalles, que era todo sedas y todo estupendo y tal, y también viste de negro. Bueno, hay un secreto económico, ¿no? Y es el palo campeche. Es decir, encuentran una manera de teñir de negro los tejidos con el palo campeche en México, y entonces, claro, todos se tiñen de negro porque eso se pone de moda en Europa y es como los vaqueros ahora que de moda en todo el mundo, ¿no? De origen americano. Y, es decir, España ve América como un sitio, como unas provincias, la coge virreinato, que se pueden explotar. Sobre todo explotar el oro y la plata, ya que no se encuentran especies, pero sí se encuentra Potosí, que es la mayor mina de plata del mundo, y todo eso, ¿no? Y lo explotan, lo cual fue nuestra desgracia. Fue nuestra desgracia porque ese dinero venía, como dice Quevedo, venía a España, pero se iba directamente a los bolsillos de los genoveses,
que estaban prestando el dinero adelantado con unos intereses abusivos para que nosotros sostuviéramos las guerras de religión en Flandes, etc., ¿no? Nuestra desgracia fue caer en manos de los austrias. Los reyes católicos lo tenían todo muy bien calculado para que heredara a su hijo Juan, y lo tenían bien calculado. Todas las hijas las habían casado con países de alrededor de Francia para sitiarla y rendirla por hambre, prácticamente, ¿no? Porque Fernando el Católico, que era de Aragón siempre ha tenido el problema de que Aragón era pobre y Francia era rica, y Francia siempre una amenaza para Aragón. Entonces se casó, dio el braguetazo, permitan que lo diga así, con Isabel la Católica, no por América, entonces todavía América no rendía, pero rendía la lana que vendía Castilla era oro en forma de vellón. Entonces, pues dio ese braguetazo y casó a todas las hijas para rodear diplomáticamente a Francia y aburrirla. Le salió mal el plan porque al morir el hijo, al parecer murió de amor, o sea, del abuso sexual. Entonces, al morir el hijo, pues cayó la corona en manos de los flamencos, bueno, en manos de Borgoña, ¿no? Y nos metimos en una serie de problemas europeos por los que no teníamos que habernos metido, sencillamente. Es decir, que esa fue nuestra desgracia. Con el oro y la plata que venían de América, y nunca se quedaron aquí para hacer una industria y nada de eso, sino que se fueron a países más industriosos, ¿no? Entonces, nosotros hay que ver nuestra colonización, que es en el siglo XVI y XVII, cuando ocurre, ¿no? La colonización que hacen los holandeses y los ingleses y los franceses ya tiene en cuenta los errores que han cometido los españoles. Y es una colonización mucho más comercial. No van buscando solo el oro y la plata, sino que también van buscando mercados, otro tipo. Y luego, finalmente, hay que sumar a eso que el siglo XIX, que es el siglo de las revoluciones, es el siglo en que se pueblan y se extienden los Estados Unidos y Canadá. Pues la mejor gente de Europa, entre los nuestros iban solo desgraciados a América, no iba otra clase de gente, ¿no? Es decir, el que no se podía buscar aquí la vida, se iba. Hay, por ejemplo, un documento patético en el Archivo de Indias en que Cervantes, fracasado como escritor, fracasado como agente real, fracasado como todo, se quiere ir a América, ¿no? Y dice sus méritos, ha estado en la batalla de Lepanto, en fin, es un hombre fiel al rey y todo, ¿no? Y el funcionario que lo rechaza dice, búsquese acá en qué se le haga merced. Que no te damos permiso. Allí iban los desgraciados. Sin embargo, en el siglo XIX, que es la gran colonización cultural de Estados Unidos, allí va la mejor gente de Europa, gente huyendo de las revoluciones, gente, casi toda, digamos, gente de carrera, que quiere hacer carrera en una tierra de promisión, ¿no? Entonces, ellos se encuentran con eso, con una gente muy escogida de Centro Europa, de Alemania, de Irlanda, gente, bueno, los irlandeses también van huyendo del hambre, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que esa es la diferencia entre las dos colonizaciones, ¿no? Luego, se le achaca mucho al retraso de Sudamérica, se le achaca mucho que fue causado por los españoles, ¿no? Bueno, siempre se puede replicar. Llevan ustedes ya 2 siglos y ya en 2 siglos ya han tenido tiempo de ponerse al día. Es decir, que no podemos tener la culpa a los españoles si ustedes ya a principios del siglo XIX se hicieron independientes, ¿no? Y a eso hay que sumar otra cosa. Cuando se dice que los españoles asesinaron a los indios y tal, ya antes dijimos que nosotros íbamos precedidos por las enfermedades que, sin saberlo, llevábamos. Por eso fue tan fácil conquistar el imperio inca y el imperio azteca. Fácil porque las enfermedades nos precedían. Pero al mismo tiempo, la colonización nuestra, con ser tan errónea, también nosotros fundábamos universidades y ustedes han visto la película La Misión, por ejemplo, ¿no? Había misiones jesuíticas allí en plena selva y tal, ¿no? Es decir, se consideraban súbditos de España. No vamos a explotarlos como hicieron los ingleses, por ejemplo, en la India, una explotación, sino que se consideraban súbditos de España. Aquí también se explotaba a los pobres, claro. Entonces, pues no hay esa gran diferencia. Esa lanza podemos
siempre romperla a favor de la colonización española. Y finalmente, digamos otra cosa, América no estaba absolutamente conquistada cuando se independizaron. En Argentina, por ejemplo, más de media Argentina todavía eran indios, ¿no? Que ya se preocuparon ellos de exterminarlos, ya con sistemas del siglo XIX, del mismo modo que los americanos en el norte exterminaron a las tribus indias, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces cuando se nos achacan a nosotros ciertas cosas, oye, es que nosotros no habíamos, en los mapas sí puede que estuviera, digamos, España ocupando toda Sudamérica, pero en la realidad solo se ocupaba una parte. Luego había selvas y había lugares donde no habían accedido los españoles, sencillamente porque además teníamos un procedimiento de conquista muy curioso, y era que los reyes no mandaban gente a conquistar, sino que había empresarios particulares los que se ofrecían para explorar o conquistar una determinada región. Los reyes le daban el permiso y tú, bueno, conquista aquello, lo metes en la corona española, le das al rey de España las ganancias que, en fin, el fisco siempre, y bueno, tú puedes explotar aquello, ¿no? Entonces eran de algún modo empresas particulares las que lo hacían, ¿no? Entonces, es decir, es algo mucho más complejo que lo que parece, que es que nosotros pues allí abusamos así ampliamente de los indios, ¿no? Ya, pero de alguna manera me lo acaba de apuntar aquí la compañera de sitio. Pudo haber influido, obviamente, que España hizo un mestizaje. Se mezclaron las sangres, los criollos por otra parte, los mestizos y tal. Y, sin embargo, en el norte, los del norte, no hubo ese mestizaje. Sí. Exterminaron realmente a los otros y... Adelante. Tenían... Perdón, termino. Sí, sí. Y por otra parte, la influencia también, que era lo que me había apuntado, de en este caso, la religión, la Iglesia Católica, los misioneros, pues que llevaban pues una filosofía de reconversión a aquella gente, al cristianismo y tal, que eso también de alguna manera pudo influenciar. Mestizaje, sí. La influencia de la Iglesia Católica y por otra parte los del norte, pues aislarse totalmente. Sí, bueno, los del norte llevan la ética protestante, por decirlo así, ¿no? Que es muy distinta, ¿no? Claro, nosotros llevamos la idea de que hay que primero evangelizarlos. De hecho, esos abusos que yo apunté solamente por encima, era que se daban encomiendas consistían, bueno, tú puedes, te doy 200 indios para que trabajen en tu mina o en tus campos y tú te comprometes a cuidarlos como si fueran menores de edad, cuidarlos y tenerlos bien y cristianizarlos, que se evangelicen, ¿no? Entonces el encomendero lo que hacía era sencillamente explotarlos y los bautizaba y eso, vale, sí, cubría el expediente y luego los explotaba, ¿no? No, la colonización inglesa protestante ha sido muy distinta. Estos ya de mano siempre eran gente inferior, no eran súbditos, como decía la reina católica, son mis súbditos, lo mismo que los súbditos de Castilla, ¿no? Son gente inferior y por lo tanto, hombre, mezclarse se mezclaron algo, pero hay un mestizaje, no tiene nada que ver con el mestizaje que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros fue un mestizaje absoluto y de hecho luego los que hicieron las revoluciones y se quedaron, casi todos tenían sangre mestiza, casi todos sin embargo no ocurre eso en las Indias holandesas o en Estados Unidos, no, completamente distinto. Mentalidades completamente distintas, evidentemente, ¿no? Nosotros no partimos de ninguna base de ser superiores a nadie y los otros sí, ¿no? Pero con esto no quiero criticarlo, sino es un hecho, ¿no? Enhorabuena por su conferencia. Muchas gracias. Y simplemente a mí me gustaría conocer una parte de la historia. ¿En qué medida está reconocida Bayona, habiendo sido el primer puerto del viejo continente en tener conocimiento de la aventura y de la historia del descubrimiento de nuevas tierras a través de Martín Alonso Pinzón, que arribó aquí a este puerto, y de aquí partieron los mensajeros a la corte de los reyes católicos para informarles de que habían regresado? Sin embargo, esta historia de Bayona desde hace muy poquitos años se ha conocido un poco a nivel nacional, y sobre todo por la promoción que han hecho desde el Concello de Bayona en las ferias de turismo, etc. Y que a mí me gustaría saber en qué medida está reconocida en la historia, porque siempre se habló, cuando estudiábamos el bachiller, siempre se hablaba, en la historia no aparecía nada
de que Pinzón había arribado a Bayona. Sin embargo, siempre sabía que Colón regresó a América y arribó a los de la frontera. A mí me gustaría tener un pequeño conocimiento de que si eso ahora y desde entonces está un poco reconocido a nivel nacional, en la historia nacional, la importancia de la villa de Bayona como el primer puerto del viejo continente en tener noticias del descubrimiento de América. Gracias. Pues la verdad es que no está reconocido. La verdad, hombre, en cualquier manual de historia tiene, obviamente, porque sobre eso no hay ninguna duda, tiene que salir que el primer sitio donde tocan tierra los que vienen de América con la noticia de nuevas tierras que se han descubierto es en Bayona, porque a Lisboa llegaron 3 días después. Pero la verdad es que no, la verdad es que lo que la historia en general recoge son los grandes hechos, y el gran hecho es lo que recogen después del descubrimiento de América, que Colón regresa y se presenta ante los reyes en Barcelona. Es decir, que todo el protagonismo en ese sentido se lo ha llevado a Barcelona, y vemos, por ejemplo, que hay a lo largo del siglo XIX hay mucha pintura histórica y hay 2 tipos de cuadros. Colón desembarcando, este que hemos puesto antes, Colón desembarcando en América, y luego saltan directamente a Colón ante los reyes católicos con los indios y con los productos que trae de América, ¿no? Y el hiato que hay por medio, que es a dónde vienen las carabelas y en qué sentido y cómo se divulga, y los correos que se envían para dar la noticia, eso se ha silenciado. Obviamente, claro, estas cosas son las fuerzas locales las que tienen que hacerle la publicidad necesaria, ¿no? Como ya la están haciendo con la fiesta de la arribada, etcétera, ¿no? Pero también hay que decir, ¿no?, que hay cosas que según donde ocurran se le da más importancia que otras, ¿no? Porque los historiadores la riman también el agua, y en ese sentido los catalanes han sido siempre... Ahora ya no están tan convencidos de enorgullecerse de Colón. La verdad es que ya hay algunos, como ustedes saben, que quieren quitar la estatua de allí del puerto y eso, ¿no? Porque, en fin, bueno, la gente esta nueva que va viendo ahora que se avergüenzan de ser españoles, ¿no? Pero la historia del siglo XIX, que fue la gran historia que se hizo con toda la bambolla y con tal, pues en buena parte estuvo en manos de historiadores catalanes, y entonces pues lo importante es cuando se presentan ante los reyes católicos en Cataluña, ¿no? Que fue una cosa en Barcelona, fue meramente, no había corte en ningún sitio, era una corte itinerante, la corte estaba donde estaban los reyes, ¿no? Y fue una coincidencia que en ese momento estuvieran en Barcelona, absolutamente una coincidencia. Sí, solo para preguntarle 3 aspectos que me fascinan del personaje. El primero, en los 3 viajes que hace Colón, se habitualla y coge agua en La Gomera, que es es una isla pequeñísima de poco más de 30 habitantes, San Sebastián de La Gomera por aquel entonces debía ser, no sé, una cosa absolutamente, casi una aldea, ¿no? Digo yo, un poco más. Quizá por aquella amistad femenina que tenía, tal, no sé, es un aspecto que me fascina. El segundo, hace unos años, paseando por Palos de la Frontera y por Moguer, pegué un respingo cuando me encontré con la tumba de Martín Alonso Pinzón, tan querido para Bayona, ¿no? Y entonces, al profundizar, ver pescadores o piratas o las 2 cosas, la importancia de los hermanos Pinzón que aportan ellos mismos, su gente, sus barcos, sin ellos la aventura parece imposible. Sí, lo era. Y el tercero es otro respingo que pegué hace 52 años, en un año que estuve estudiando en Valladolid, cuando encuentro la casa donde murió Colón. Y Dios mío, digo, ¿cómo un hombre de mar? Pues la gente de mar necesita vivir cerca del mar, que se va a morir a Valladolid. Sí. Y también me extraña, es solo para cortar su opinión. Sí. Bueno, cuando fracasó en su aventura americana, su aventura personal, que era enriquecerse y ennoblecerse en América, eso fracasó por completo, ¿no? Él y sus hermanos tuvieron un gobierno abusivo de la española, ¿no? Ellos le llamaban los faraones, ¿no? Los faraones porque abusaban mucho, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista, digamos, comercial o de ennoblecimiento y tal, fracasaron por completo. Ahora ya le damos muchísima importancia a Colón. En su momento, Colón careció de importancia porque los reyes le dieron la espalda. Además, ya dije antes que era un sinvergüenza. Él encontró en la isla Margarita
encontró un yacimiento inmenso de perlas. De hecho, las perlas en aquella época empezaron a llamarse margaritas, por la isla Margarita, y se cayó como una puta. Y no se lo dijo a los reyes, a los que les correspondía la ganancia de todo lo que se descubriera, ¿no? Eso, claro, obviamente les cayó muy mal cuando lo supieron por sus espías, les cayó muy mal. Es decir, Colón se llevó mal con los reyes. Y una vez que ya los reyes enviaban carabelas a América sin ningún problema, ya se sabía el camino y tal, y cómo se volvía, pues Colón dejó de tener importancia, no tuvo la importancia que tiene ahora, por eso acabó en Valladolid un tanto amargado, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, ahora hay 3 lugares que se disputan la tumba de Colón, porque entonces no tuvo ninguna importancia de dónde acababan sus restos, obviamente, ¿no? Ya saben, en Santo Domingo hay una tumba de Colón, en Cuba, en la Catedral de La Habana hay otra, y en Sevilla hay otra, ¿no? Donde cabría un gigante enorme, ¿no? Creo que los huesos que hay caben en una caja de zapatos y no se está seguro de que sean los de Colón, ¿no? Pero vengo a decir que Colón ahora tiene esa gran importancia, es una figura universal, como lo puede ser Cervantes, pero en su época ni Cervantes tuvo importancia, ni Colón tampoco la tuvo. Una vez que descubrió América, aquello ya se le fue por completo de las manos, ¿no? Y esa es la verdad. Sí, por favor, yo quería saber, porque con relación a los conocimientos de Colón, de la ida y la vuelta, hay una teoría de Ruggeri Marino, que ha escrito varios libros sobre esto, que Colón es hijo del Papa Inocencio VIII. Entonces, bueno, Inocencio VIII es uno de los muchos hijos de Inocencio VIII, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, él se apoya en muchos datos y bueno, pues es bastante factible hasta cierto punto y tal, ¿no? Pero el conocimiento, al parecer, y a través de Inocencio VIII, y a través de emisarios que Colón envía a Roma y para conocer este tipo de cosas, se le hacen llegar los documentos de los templarios, que los templarios tenían de ese recorrido, ¿no? Y de hecho, las naves de Colón llevan las cruces del Temple, ¿no? Es decir, que ahí hay bastante escrito sobre eso, sobre los viajes de los pueblos templarios, después incluso que vuelven a San Masé, cuando tienen que marchar, que los pueblos templarios y tal. Yo no sé si por ahí, a lo mejor, pues también hay la posibilidad de que Colón adquiera ese conocimiento. Sí. Bueno, hay unas cuantas cosas que decir sobre eso. En primer lugar, las naves de Colón llevaban la enseña de Castilla, no llevaban las cruces del Temple. Las cruces del Temple, donde aparecen en esa época mucho, es en las naves portuguesas, en las velas de las naves portuguesas. Porque cuando se disuelve el Temple, se crean algunas órdenes para asumir en la península ibérica, donde no se quema a los templarios, porque se considera que son inocentes, ¿no? Pues se asumen los templarios en otras órdenes, puesto que el Papa ha suprimido el Temple, ¿no? Tampoco estamos muy seguros de cómo eran las cruces del Temple, ¿eh? Porque en los únicos lugares donde aparecen cruces templarias verdaderas de época, en España solo hay un sitio que yo sepa, donde hay cruces templarias, es en un sepulcro de la iglesia de Santa María en Villalcázar de Sirga. Allí hay unos cuantos templarios, 3 templarios con sus cruces, y son cruces rectas, no son la cruz esta templaria que nos venden como templarios. Sobre los templarios hay muchas cosas inventadas, en parte las he inventado yo en mis novelas, y por eso sé de lo que hablo, ¿no? Y yo ahora me sorprendo cuando entro en internet y encuentro cosas que yo me he inventado, las encuentro allí y tal, digo, bueno, cuando yo escribo una novela, es decir, cuando escribo historia intento ser fiel a los hechos, pero cuando escribo una novela he hecho a rodar la imaginación. Los templarios es todo pura imaginación, no hay ningún misterio templario. Hay una cosa, y es que los templarios amasaron grandes fortunas en Europa, sin duda. Eso está fuera de toda duda, eso es cierto. Lo que no se tiene en cuenta, y claro, es muy fácil pensar, bueno, ellos esas fortunas las amasaron porque se traían la plata de América, etc. No, sabemos que eran banqueros, sabemos que tenían encomiendas muy bien administradas, sabemos, por ejemplo, en Castilla dominaban el comercio de la sal, que era como el petróleo, era una cosa muy importante entonces, etc., ¿no? Y tenemos muchos datos históricos. ¿Qué hacían con ese dinero? Ese dinero, ellos y los hospitalarios, que eran sus hermanos con los que se llevaban muy mal, lo invertían todo en Tierra Santa, porque en Tierra Santa
nunca hubo más allá de 600 o tirando por lo alto a 1000 caballeros cristianos, defendiendo el Santo Sepulcro y defendiendo las posesiones de los cruzados, ¿no? Aquello lo defendían por medio de mercenarios. Hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo que en los tercios de Flandes nuestros, casi todo lo que había no eran españoles, eran mercenarios, suizos, alemanes, es decir, algunos protestantes, es decir, que mercenarios. Y los turcópolos, que eran los mercenarios de los templarios y de los hospitalarios, no se sabe bien qué religión profesaban, obviamente eran orientales, ¿no? A lo mejor muchos de ellos creían en Alá, pero sobre todo creían en el sueldo y defendían esas posesiones. Todo el dinero que levantaban en Occidente los templarios se iba en pagar a los turcópolos en Oriente. Entonces, todo esto está documentalmente probado, ¿no? Lo mismo que está probado que el rey Felipe el Hermoso, que es realmente el que acaba con ellos en Francia, el hombre era un hombre muy inteligente, hizo sus cuentas y dijo: he heredado de mi padre tantas deudas que aunque viva 100 años no podré nunca cubrirlas. Entonces, para cubrir estas deudas, lo mejor es cargarme a la Orden del Temple, que ya no tiene sentido porque han perdido ya, se hizo para defender los santos lugares y los santos lugares ya se han perdido, ¿no? Entonces, todas estas especulaciones de que los templarios conocen lo de América y tal, yo creo que históricamente no se sostiene, ¿no? Esto es otro de los bulos históricos que bueno, los templarios, saben ustedes, los templarios es una industria realmente, ¿no? Yo he escrito 5 libros de templarios y cuando me pidieron que escribiera el 6º, le dije al editor: mira, es seguro que para cuando yo escribo rápido, pero si tardo un año, el mercado va a estar tan saturado que el libro no se va a vender. Bueno, desde que yo le dije eso al editor, han pasado 30 años y el mercado no se satura de templarios. Necesitamos, para escaparnos de las realidades, a lo mejor de nuestra sociedad actual, pues nos refugiamos en sueños históricos como los templarios, ¿no? Pero, como digo y repito, no hay nada misterioso en los templarios, absolutamente nada misterioso. También en América se encuentran muchísimas cosas templarias, lo mismo que se encuentran romanas, fenicias, o sea. Muy bien. Damos de nuevo las gracias a Juan, ha sido sumamente interesante también las preguntas, me ha parecido interesantísimo y quisiera decir, si tú me das permiso, Juan, al que ha preguntado dónde mando a mi hijo a estudiar. Bueno, pues la respuesta es insólita. La mejor biblioteca iberoamericana está en Berlín. No sé si en la Freie, en la Libre o en la Humboldt ahora mismo, pero tiene que ir a Berlín a estudiar historia de América, que es donde están todos los libros. Y me imagino que también en la biblioteca del Capitolio en Washington, que ahí tienen prácticamente todo. Segunda cosa es que tienes mucha razón, Juan, que lo que hay que ir a las fuentes y a las fuentes. No solo la arqueología, sino lo que descubre la arqueología. Yo no sé si saben ustedes que tenemos como mínimo 200.000 inscripciones asirias descubiertas sin leer. Por lo tanto, no se extrañen que Juan haya dicho la verdad, que ni en Simancas ni en Medina Sidonia se han leído los documentos. Y por último, también tienes razón. Yo he ido, me ha llamado, como a ti, 3 veces la extinta duquesa y luego con Lilian Dalman, que es su viuda, Lilian Dalman, he estado con ella pues, 3 o 4 veces. Realmente es la propiedad. Allí está parte del misterio. No me cabe la menor duda. Pero a mí me ocurrió que esta mujer era tan rara que después de invitarme, la primera vez que me invitó, a los 5 minutos me dijo: es que yo odio especialmente a los catedráticos y sobre todo los de la Complutense. Es que entonces, si una señora te invita y te enseña la cosa y dice que odia a los catedráticos y a los de la Complutense, ¿qué haces allí? Por lo tanto, tenemos que ir a Berlín, segundo, tenemos que ir a las fuentes y tercero, tenemos que esperar
a que se acabe la dinastía. Entonces se abrirán muchos misterios leyendo las fuentes. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias, Sí, Juan, un placer. y hasta mañana, ¿eh?